Bueno, damos la bienvenida a la exploración de hoy. Hoy es lunes 23 de febrero de 2026 y la verdad es que tenemos por delante un análisis de esos que invitan a mirar con lupa la realidad. Ujú. Sí, esa realidad que se esconde muchas veces detrás de las postales idílicas de las vacaciones. Totalmente. Es un tema que da muchísimo de qué hablar. La misión en esta inmersión es analizar al detalle un documento sumamente revelador y contundente que nos llega desde la República Dominicana. Se titula Manifiesto de Indignación por un Turismo Digno y Soberano. Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Es que es un texto doble que pone sobre la mesa sin ningún tipo de filtro las dinámicas de una de las industrias más potentes del mundo. Y tan potentes, entra de lleno en las entrañas de un modelo económico global. Exacto. Pero antes de arrancar, quiero hacer una pausa obligatoria para establecer una regla clara de este análisis. Puesto que los textos contienen denuncias de carácter sociopolítico y económico muy marcadas, aclaro explícitamente a quienes nos escuchan que nuestro objetivo hoy no es tomar partido. Claro. Es decir, no estamos aquí para respaldar ni para rechazar las posturas ideológicas del documento. La meta es única y exclusivamente informar de manera imparcial y exponer fielmente las ideas de la fuente original. Y me parece el enfoque adecuado para abordar una lectura que resulta absolutamente absorbente. Es fascinante por la franqueza con la que expone sus tesis, independientemente de los conocimientos previos que tenga la audiencia sobre macroeconomía. Vale, vamos a desgranar esto. El documento arranca presentándonos lo que los autores describen como una paradoja brutal. Una contradicción enorme, sí. Una que rompe de inmediato con esa imagen perfecta que los folletos turísticos nos graban en la mente. Por un lado, el texto menciona la narrativa oficial, esa ilusión generalizada de que el turismo es el gran motor económico infalible. El salvavidas del desarrollo. Eso es, pero en la misma página el manifiesto contrapone esa narrativa con lo que califica como una cruda realidad vivida en las provincias dominicanas. Hablan de comunidades inmersas en la pobreza que rodean literalmente a hoteles millonarios. Fíjate que el texto es tajante al argumentar que esto no puede llamarse desarrollo. Lo describen como un sistema diseñado para que la riqueza entre al territorio, pero jamás penetre en el tejido social. Es fuerte leerlo así. Lo fascinante aquí es cómo el manifiesto se dedica a desmontar sistemáticamente lo que denomina la gran mentira del progreso. O sea, esa idea de celebrar los récords estadísticos. Exactamente. Es muy habitual escuchar en los balances anuales grandes celebraciones por haber alcanzado nuevos récords de visitantes. Los números globales siempre parecen brillar. Siempre. Sin embargo, el argumento central que vertebra esta primera parte del texto es que esas cifras récord son un espejismo. ¿Un espejismo en qué sentido? En el sentido de que no hay un crecimiento real si el beneficio nunca cruza la verja del resort. Plantean que aunque se venda el turismo como un motor imparable para el ciudadano dominicano de a pie, ese motor ni siquiera ha llegado a arrancar. Y el texto apunta directamente a la arquitectura de ese motor, señalando un modelo de negocio con nombre propio, el todo incluido. El famoso todo incluido, ¿sí? El manifiesto no describe este turismo como un ecosistema abierto que interactúa con el país. Lo define como una burbuja comercial herméticamente sellada, un verdadero modelo de enclave. Un enclave puro y duro. Y para ilustrarlo, detallan de forma muy visual quién se queda fuera de la ecuación. Nos explica que el impacto financiero jamás llega al colmado, a esa tienda tradicional de ultramarinos de los barrios. Claro, ni al colmado ni al pescador local que sale a faenar de madrugada. Ni al artesano, ni al taxista independiente, ni al restaurante familiar. La denuncia subraya que el visitante llega físicamente, pisa la arena, pero su cartera nunca llega a tocar las calles de la ciudad. Y la mecánica que opera detrás de esta desconexión, lo que el texto denuncia con una precisión milimétrica, son las llamadas transacciones fantasmas. Transacciones fantasmas. Este concepto me pareció clave. Es que es absolutamente clave para entender la magnitud de la fuga de riqueza. A ver, el manifiesto detalla el engranaje. El visitante contrata y paga su paquete vacacional en su país de origen. ¿En euros o en dólares? Exacto. Esa transacción ocurre allí. Y a partir de ahí el margen de beneficio se transfiere de forma directa a un banco internacional, aterrizando en las cuentas de una gran cadena hotelera. ¿O de un turoperador extranjero? Eso es. Según las palabras textuales del manifiesto, tras esa inmensa operación, el Estado dominicano únicamente se queda con las migajas y el costo ambiental de mantener esas infraestructuras gigantescas. Para visualizarlo es como si habláramos de un circuito de pago cerrado, una especie de monedero digital donde el dinero circula solo entre entidades extranjeras, pasando por encima del país de destino.
sin llegar a interactuar con su moneda en ningún momento. Esa analogía captura perfectamente la esencia de la denuncia. Es tremendo. Es que provoca que el dinero en efectivo sea prácticamente inexistente en la comunidad anfitriona. El manifiesto argumenta que la República Dominicana pone sus recursos más valiosos: la tierra, la naturaleza, su cultura y su mano de obra. Pero los beneficios vuelan. ¿Vuelan? Se exportan sistemáticamente. Por eso los autores concluyen que esto no es turismo nacional. Lo catalogan directamente como un ejercicio de extracción económica, un mecanismo diseñado para extraer valor y acumularlo fuera. Ese término, extracción económica, acarrea muchísimo peso en la lectura y creo que nos sirve de puente directo hacia el segundo gran bloque argumental que aborda una cuestión hipersensible para los autores. La privatización de las costas. Exactamente. La privatización práctica y el acaparamiento de las playas. El texto hace hincapié en recordar que las playas dominicanas son patrimonio inalienable de la nación, bienes de dominio público. Como debería ser, claro. Pero denuncia con muchísima dureza que inmensas extensiones del litoral han sido cedidas a complejos extranjeros. Y esto genera lo que el documento describe como un proceso de alienación, donde los dominicanos se convierten en extranjeros en su propia tierra. Es una imagen desoladora. Relatan escenarios de comunidades enteras que han perdido el acceso real y libre a sus playas, territorios que históricamente habitaban y que ahora han mutado en zonas de exclusividad donde se les trata como intrusos. Si conectamos esto con el panorama general de la experiencia del visitante, observamos que el texto va más allá de criticar la barrera física, el muro o la garita de seguridad privada. Sí, profundizan mucho más ahí. Muchísimo. Denuncian lo que denominan la psicología del encierro turístico. Es un análisis sociológico muy agudo. Detallan cómo los hoteles difunden un mensaje constante a sus huéspedes desde que cruzan el vestíbulo. Un mensaje del tipo: no salgan del recinto, es peligroso. Pero, prestando atención a esa advertencia, ¿cómo justifican esto los hoteles en el texto? Porque alguien desde fuera podría pensar, bueno, están velando por la seguridad de sus clientes con protocolos estándar. El manifiesto se anticipa a eso y rechaza de plano que sea una cuestión de seguridad genuina. Los autores denuncian esta práctica no como protección, sino como una táctica comercial deliberada. O sea, usar el miedo para vender. Exacto. Argumentan que se utiliza el miedo como una barrera económica invisible que es mucho más efectiva que cualquier muro de hormigón. Al instalar en la mente del turista que salir del resort es un riesgo inminente, el complejo se asegura un monopolio absoluto sobre el consumo de esa persona. Es la estrategia perfecta para que el visitante coma, beba, compre excursiones única y exclusivamente a través de los canales del hotel, Evitando a toda costa que un solo dólar fluya hacia los comercios de la ciudad. La perspectiva de que el miedo se instrumente así como una herramienta de retención de capital es uno de los puntos que más me impactó del análisis, porque además de asfixiar económicamente al entorno, provoca un aislamiento cultural total. Un aislamiento absoluto, sí. El texto lamenta que el visitante termine su viaje sin haber interactuado de forma genuina con la comunidad. La ciudad real queda borrada del mapa mental del viajero, reducida a una zona hostil. Generando un ciclo de desconexión donde el viajero vuelve a casa creyendo que ha visitado la República Dominicana, cuando en realidad solo ha habitado una burbuja estandarizada, Una réplica corporativa. que podría estar en cualquier parte del planeta. Se pierde la esencia y a la vez se ahoga el potencial de quienes viven al otro lado de la valla. Aquí es donde se pone realmente interesante y donde el tono del manifiesto se vuelve mucho más incisivo. Porque no se detienen en la estrategia comercial, deciden diseccionar el contraste estructural lanzando acusaciones muy severas sobre los cimientos del sistema. Sí, aquí el documento no se guarda nada. Pinta un cuadro que califica de evidencia visual innegable. La coexistencia de la abundancia más extrema frente a la carencia más severa, separadas por unos pocos metros. Dentro del recinto el lujo ilimitado y fuera la precariedad. Exacto. Grandes infraestructuras y buffets inagotables dentro y en las comunidades que albergan esos complejos barrios con una alarmante falta de servicios públicos. Y los autores insisten en que este contraste no es accidental. Afirman que es un diseño estructural meticulosamente mantenido. Y para respaldar la afirmación de que este diseño es intencionado, el texto nos invita a analizar el backstage del paraíso vacacional, por así decirlo. Las bambalinas del modelo. Eso es.
El manifiesto eleva la denuncia y señala que este modelo, al que bautizan como la política de nada para el pueblo, se sostiene sobre un entramado de presunta corrupción sistémica. Hablan de complicidades entre los distintos poderes. El manifiesto desglosa esa presunta complicidad en varios frentes muy específicos, ¿verdad? Sí, estructura esta denuncia en 3 pilares. En primer lugar, dirige sus críticas hacia grandes inversores extranjeros, a quienes acusa de operar sin dejar margen para la soberanía nacional. En segundo lugar, y aquí la acusación política es frontal, señala a los partidos políticos. Los acusan de recibir financiación opaca. Exacto. Financiación bajo la mesa a cambio de legislar a medida para estos megaproyectos, garantizándoles unos privilegios fiscales y exenciones de impuestos que resultan inalcanzables para cualquier empresa dominicana. Privilegios que merman las arcas públicas. Y el tercer pilar se enfoca directamente en las condiciones laborales, dibujando esa brecha estructural. El texto critica el pago de salarios de miseria a la fuerza laboral local. Relatan una crudeza diaria tremenda. Un trabajador dominicano pasando jornadas interminables sirviendo copas carísimas en el epicentro de la riqueza, para luego regresar a un barrio donde, según denuncian, sufre cortes de luz y carece de agua potable. Esa imagen es la síntesis perfecta de la desigualdad que buscan visibilizar. La desconexión entre el valor que el trabajador genera dentro del recinto y las condiciones de vida fuera de él. Ante un diagnóstico tan crítico, el análisis nos lleva a examinar qué ruta alternativa plantea el documento. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque no se quedan solo en la queja. Para nada. Algo fundamental para comprender la totalidad del texto es que el manifiesto no se posiciona en contra del turismo en sí. No abogan por cerrar las fronteras. Su oposición frontal es hacia este modelo particular de turismo extractivo. Lo que exigen es una transición urgente a un modelo diametralmente opuesto, un turismo de base comunitaria que integre al territorio. Y presentan una hoja de ruta muy definida. Vamos a profundizar en esas exigencias, porque constituyen el núcleo de su aspiración a un turismo digno. Sí, proponen 5 exigencias estructurales, un pentálogo diseñado para desmantelar la estructura de enclave, La primera exigencia se centra en la soberanía económica y la integración. que ataca directamente el problema de las transacciones fantasmas que vimos antes. Exigen medidas contundentes para incentivar que el visitante consuma fuera del complejo, políticas que fuercen la circulación de capital en las ciudades. Romper el circuito cerrado del prepago para que los ingresos fluyan hacia los pequeños comercios. Esto enlaza de inmediato con la segunda exigencia, que busca llevar esta integración a escala macroeconómica. Reclaman encadenamientos productivos reales. Un término muy técnico, pero que el texto aterriza con mucha claridad. Plantean que si un inmenso complejo vacacional necesita alimentar a miles de huéspedes diariamente, las compras para sostener esa operatividad deben dirigirse prioritariamente hacia los productores dominicanos. El objetivo es que la enorme capacidad de compra deje de depender de importaciones. El manifiesto argumenta de forma muy gráfica que el tomate del buffet debe provenir del agricultor local, el pescado de las cooperativas pesqueras de la zona y el mobiliario de la manufactura nacional. Transformar el gasto operativo en un motor real para el país. Eso es. La tercera demanda entra en el desarrollo urbano, exigiendo una inversión social obligatoria. Y el enfoque aquí no es apelar a la caridad corporativa. Exigen que se legisle para que un porcentaje auditable de los inmensos beneficios se destine a infraestructuras en las ciudades anfitrionas. Se basan en el principio de proporcionalidad. El argumento es nítido. Si un megaproyecto genera millones, es inaceptable que el municipio que alberga a su fuerza laboral mantenga calles sin asfaltar o carezca de alcantarillado. Reclaman una reinversión directa en el entorno del trabajador. Totalmente lógico. Las dos últimas exigencias abordan la relación con el territorio físico y el marco legal. Por una parte exigen el fin de los privilegios extremos. Piden que cese la práctica de regalar tierras de alto valor a cambio de promesas de empleo que al final resultan precarios. Y el quinto punto cierra el círculo regresando al origen del conflicto territorial. Exigen garantizar el acceso público real a las playas. El manifiesto subraya que el litoral es un derecho ciudadano irrenunciable. Exigen desmantelar cualquier barrera que impida el libre tránsito de la población local, devolviendo el dominio público a quien le pertenece. Repasar estas 5 exigencias deja clarísimo el alcance de la transformación que propone el documento. Es un cambio de paradigma total. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante.
Una reflexión que trasciende el texto y apela directamente a los hábitos de consumo de quien viaja, porque al final de toda esta compleja maquinaria económica se encuentra el individuo que elige un destino. Nosotros mismos, como turistas. Exacto. La exposición de este modelo invita a reflexionar sobre cómo impactan nuestras decisiones logísticas. El optar por paquetes cerrados y prepagados contribuye inadvertidamente a perpetuar ese aislamiento económico. Es una pregunta incómoda, pero necesaria. La decisión de no salir del recinto por comodidad o por un temor infundado refuerza los muros de ese enclave. El texto invita a considerar si hacemos un esfuerzo consciente por diversificar el gasto, explorar el comercio local y fomentar el desarrollo de la comunidad que nos acoge. La invitación a mirar detrás del decorado es constante en toda la lectura. Para sintetizar toda esta carga argumental, merece la pena rescatar una de las frases más representativas del manifiesto, una cita que encapsula la denuncia y la reivindicación. ¡Adelante! El texto sentencia literalmente: la playa es nuestra, el sol es nuestro, pero el beneficio es de otros. Es un recordatorio sumamente poderoso de que un turismo ético no debería acordonar un territorio, ni aislar al visitante mediante el miedo, sino enriquecer integralmente a la población que lo acoge. Totalmente de acuerdo. Y para concluir esta inmersión, me gustaría dejar flotando una última reflexión, un hilo del que tirar para analizar otras dinámicas a escala global que van más allá del turismo. Te escucho. Si observamos este mecanismo central que denuncia el manifiesto, esa maquinaria diseñada para extraer recursos y mano de obra, mientras los beneficios se blindan en cuentas extranjeras, comprobamos que es el patrón definitorio del todo incluido, según los autores. Pero cabría preguntarse, ¿en qué otras grandes industrias internacionales que a menudo se instalan en países en vías de desarrollo, prometiendo ser salvavidas económicos, se está reproduciendo este mismo patrón de extracción y fuga de capital? ¡Madre mía! ¡Qué gran pregunta! ¿En qué otros ámbitos globales se aplaude un modelo de enclave disfrazado de progreso? Un planteamiento excelente para seguir cuestionando las estructuras que solemos dar por sentadas, analizar las dinámicas de fondo y leer la letra pequeña de los grandes relatos económicos es una herramienta fundamental para comprender cómo se distribuye realmente la riqueza en el mundo. Sin duda. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a desgranar este documento con nosotros. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima exploración.